necesito que ustedes abran su libro, abran su cuaderno y tomen los apuntes correspondientes, porque cuando digo pregunta de examen es porque eso voy a preguntar. Bien. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerme antes de que empiece? Una repetidita, profe, de lo que dijo, lo que estaba hablando. Ya. Ya está la tarea en lo que es la plataforma, ¿ya? Aquí está, el práctico 1 de las elixir, las que vamos a ver hoy, ¿ya? Parte de las cónicas, pero ahora vamos a ver las elixir, entonces ahí ya está el práctico. Tienen hasta el próximo sábado para subir la tarea. La tarea consiste en hacer dibujos de la elixir, ¿ya? 5 dibujos de forma elíptica. En la vida real, hacer las fórmulas y copiar todos los elementos de la elixir, ¿ya? Esa es la tarea. Además de esto, de que tienen evaluación sobre la parte de elixir, parte teórica, no parte práctica, ¿ya? Entonces, sobre la teoría tienen ustedes un examen la próxima clase en KISI, como lo hemos hecho. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Profe, disculpe, la tarea que enviamos a su correo al principio, esa ya la revisó, ¿no? Sí, todos he revisado. Bien. Ya, todos he visto. Profe, entonces solo lo que subió a la plataforma, profe, todo sí. Lo que subió a la plataforma es nuevo. Sí, todo es nuevo. Ah, ok. Ya. He subido, claro, las tareas de parábolas que ya ustedes me han presentado. Esas tareas de parábola yo ya las subí, pero me pide dirección que suba sí o sí lo que hemos avanzado. Entonces yo ya subí parábola. Y lo que vamos a avanzar, también ya subí. Es decir, que ya tengo hasta el práctico siguiente. Tengo como para terminar este tema. ¿Ya? Ahora, vamos a empezar, por favor, con lo que es la elixir y sus ecuaciones. Por favor, necesito que ustedes saquen su cuadernito y se anoten, se subrayen, porque esas van a ser las preguntas de examen. Bien, al final ya hablo con ustedes de otras situaciones que necesito hablar. Bien, las elixir y sus ecuaciones. Es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias de dos puntos fijos es constante. Esos dos puntos fijos se llaman foco de la elixir. ¿Ya? La elixir es la combinación de dos parábolas, ¿ya? Con la circunferencia. Es la unión de eso. Los puntos fijos se llaman focos, es decir, que como elemento yo tengo foco. ¿Ya? Y la recta que pasa por los focos se llama eje mayor. También tengo otro elemento, eje mayor. Los demás elementos se muestran en la siguiente figura. Entonces vamos a ver la figura y les voy a ir indicando cuáles. Si le dicen, si hay pregunta de examen que dice, ¿qué es la elixir? Entonces, para mí, la elixir es ese lugar geométrico, ¿ya? De los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Entonces, el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. ¿Ya? Ahora sí. Aquí en esto de la elixir, por favor, tenemos distintos elementos. Vamos a verlos ahorita los elementos y al finalizar a ver. ¿Ya? Ahora, aquí yo tengo elementos los cuales vamos a trabajar para el elixir. Es decir, ya hemos dicho que es la combinación de la circunferencia con la parábola. ¿Ya? Entonces, la circunferencia, un elemento, acuérdense, era el centro. Entonces, yo tengo el centro. Elementos de la parábola eran los vértices. En este caso, tengo dos vértices. ¿Ya? Vértice 1 y vértice 2, o vértice 1 o vértice 2, no interesa. La cuestión es que tienen ustedes dos vértices. Tenían centro, ahora también tienen vértice, tienen foco, ahí están los focos. Ahora, acuérdense que en la parábola los focos estaban dentro, ¿ya? O sea, dentro. Aquí estaba el vértice y el foco estaba aquí. Aquí es al revés, ¿ya? Está al otro lado del foco.
Acuérdense que era el vértice y de aquí partíamos para trabajar. Entonces aquí es al revés. Ya tenemos vértices. Ya tenemos, un ratito, vértices, centro, focos. Tenemos valor ya no solamente de A, tenemos valor de A, de B y de C. O sea que tenemos varios valores. Valor de A, como ven en este caso. Tenemos valor de B, como en este caso. Y tenemos valor de C. Ahora, tenemos eje mayor. El eje mayor es este. Ahorita se los voy a indicar con otro color. Tenemos el eje mayor, que es esta línea de aquí. Ese es el eje mayor. O sea, la abertura mayor. ¿Ya? Tenemos el eje mayor, además que tenemos otra abertura, que es el eje menor, ¿ya? Que es esta abertura de acá. Entonces, la azul es eje mayor y la roja es eje menor, ¿ya? Quiere decir eje mayor porque va a ser el valor más grande o la abertura más grande, mientras que el eje menor es la abertura más pequeña. Ahora, aquí en la parte de abajo, de su, vamos a borrar porque si no se va a ir conmigo, ¿ya? En la parte de abajo de su libro, ustedes tienen aquí los valores, ¿ya? Aquí tienen todos los elementos que se va a trabajar y se los voy a indicar cuál es cuál y para qué sirve, ¿ya? Que van a ir de pregunta de examen. Si yo pongo cuáles son los elementos o elige los elementos que tengo en mi elixir. Lo primero, tenemos centro como primer punto. Entonces, mi primer elemento es el centro. Segundo, tengo vértices. Vértices, no vértices, porque son dos. Ya tenemos los focos. Ahí están los dos focos. Tenemos el eje mayor, que es el valor de 2A. Es decir, la abertura mayor. Entonces, la abertura mayor de mi elixir, en este caso, la abertura mayor de mi elixir, esa abertura mayor para mí vale 2A. Tenemos la longitud menor, es decir, la longitud menor, la más pequeñita. La abertura menor, la más pequeñita, que a esa le llamaremos eje menor, que vale 2B. Ya hemos dicho que tengo valor de A, valor de B. Tenemos ahora la excentricidad. ¿Para qué me sirve la excentricidad? Para saber si es parábola, elipse o hipérbola. Ya tenemos la excentricidad, tenemos directrices y también tenemos lado recto. ¿Ya? Ahora, además de eso que tenemos las longitudes, que la longitud no es más que el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Las longitudes entonces no es más que el teorema de Pitágoras que ustedes tienen. Entonces de nuevo vamos a trabajar los valores que tengo. Voy a cambiar de trabajo. Ya. Ahora sí, los elementos entonces son centro, vértices, foco, ya, foco, tenemos eje mayor, así se abrevia, eje menor, tenemos también lo que es longitudes o teorema de Pitágoras, que en este caso es valor de A, valor de A, valor de B y valor de C, ¿ya? Que es el teorema de Pitágoras, en otras palabras. Tenemos también lo que son excentricidad, tenemos directriz con mayúscula y tenemos lo que es el lado recto. Bien, entonces todos son estos elementos. Centro, vértices, foco, eje mayor, eje menor, valor de A, B, C, valor de la excentricidad, la directriz y el lado recto. Esos son todos los elementos que nosotros vamos a trabajar en la elixir. Si bien, ya como les he dicho, es la combinación de la parábola junto con la circunferencia, ustedes lo pueden ubicar aquí que un elemento de la parábola, perdón, de la circunferencia es el centro. Un elemento.
Ahora, ustedes no tenían ninguno de estos otros elementos en la circunferencia. Todos estos elementos pertenecen a lo que es mi parábola. Entonces, vértices teníamos en la parábola, foco teníamos en la parábola, valor de A también teníamos, directriz teníamos y lado recto también teníamos. Entonces, lo que no tenemos son estos valores que se han aumentado el día de hoy, que son la excentricidad, ¿ya? El valor de C y el valor de B y los ejes, que son eje mayor y eje menor. Ahora, la fórmula para encontrar un eje mayor es igual a 2A. Entonces, es decir, si yo tengo el valor de A, lo multiplico por 2 y ya sé cuánto vale mi eje mayor. Igual aquí, el eje menor vale, encuentro el valor de B, multiplico por 2. Si tengo el valor de B, multiplico por 2 y ya encuentro mi eje menor. Fíjense que aquí me dice que mi excentricidad es C sobre A. O sea, encontrando C y el valor de A, yo ya sé cuál es mi excentricidad. Al igual que aquí, tengo el lado recto, que es igual a 2b al cuadrado sobre A. Entonces, el lado recto es igual a 2b cuadrado sobre A. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes en su cuaderno? Ustedes van a escribir los elementos y van a escribir qué es lo que debo sacar para los elementos. ¿Bien? Entonces, lo vamos a hacer en este lado de acá. Lo voy a hacer aquí para que ustedes se fijen. ¿Ya? Pueden copiarlo o pueden mirarlo después. Entonces, elementos. Los elementos que voy a tener, entonces, primero hemos dicho que es el centro. El centro es igual al valor de H y de K. Entonces, no me olvido que el centro es H y K. Bien. Tenemos el valor de los vértices. Vértices con mayúscula, por favor, los vértices es igual también a los valores de ¿qué? De H a más K. O sea, un vértice es un punto normal, es decir, un punto en X y punto en Y. ¿Ya? Punto Y. En este caso, valor de X es punto vértices, punto en X y Y, pero en estos dos vértices tengo dos valores. Un vértice, ¿ya? Tenemos dos valores de vértice. Vértice 1 y vértice 2. Con los mismos elementos. Es decir, que tenemos valores para X y valores para Y. Son puntos aleatorios. ¿Ya? Dependiendo de lo que me dé mi centro. Entonces tenemos elementos como centro, que es el valor de HK. Ese sí vale HK, el centro. El vértice, que son puntos XY. Tenemos también los focos, dos pares de focos, ¿ya? Dos pares de focos también, que sus puntos son X, Y, o sea, valores para X y valores para Y. X, Y, entonces no hay problema. Tenemos el otro también, el otro foco, foco número 2, que también tengo valores. El valor de X y Y, lo mismo. X, Y. Bien. Tenemos el eje mayor, en este caso eje mayor, que su fórmula es igual a 2A. ¿Ya? 2A. Entonces, ese es mi valor. Tenemos también el eje menor. Eje menor. Eje menor, que su valor es 2B. ¿Ya? Es igual a 2B. Tenemos también el valor de A, valor de A, valor de B, valor de C. Bien, ese es trabajando el teorema de Pitágoras. Tenemos también lo que es, en este caso, ¿cómo lo está? La excentricidad, que lo toma como C sobre A. Entonces, valor de C sobre A. Ahí encuentro la excentricidad. Tenemos también la directriz. Las directrices, que por lo general no lo trabajo mucho la directriz porque aparecen al igual que el eje mayor y eje menor. Son las mismas directrices. ¿Ya? Valor de la directriz. Tenemos las longitudes o lado recto, en este caso, que es igual a 2 veces
2b, pero elevado al cuadrado, dividido entre a. No me olvido que este debe estar, ya, este debe ser al cuadrado, sobre a. Bien, esos son todos los elementos que yo debo tener. Entonces, en mi carpeta yo debo escribir cuál es el centro, cuál es el vértice, los dos vértices, los dos focos, el eje mayor, eje menor, valor de A, de B, de C, excentricidad, directriz Profe, y lado recto. ¿Sí? profe, una pregunta, ¿esto sí sigue copiarlo en el cuaderno? Sí, ¿Pero lo va a revisar o va a hacer algo o no? sí, es de tarea. Pero si solo dijo que atendamos y anotemos. Por eso, mijo, está en la tarea de aquí. Un ratito, un ratito. ¿Listo? En la tarea que yo he enviado, ¿ya? Sí. En el primer práctico de la elipse, ahí está de tarea. Ok, ok. ¿Ya? Pueden anotarlo. De todos modos, voy a subir el video tras que termine la clase, subo. Pueden anotarlo o lo ven el video y lo anotan de nuevo. No hay problema. ¿Ya? Esos son todos los elementos que voy a trabajar. Como pregunta de examen, esos son los elementos. Si le digo yo cuáles son los elementos, todos los que tienen ustedes aquí. Esos son los elementos para poder trabajar de una forma clara lo que es una elipse. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo pasar a las fórmulas? Profe, la siguiente clase solo va a haber examen teórico. Sí, solo teoría. Y la tarea que dejó en la plataforma, ¿hasta cuándo hay que presentarla? Hasta el próximo sábado. Ok. Bien. Entonces, ¿no hay más preguntas? Bueno, me paso a lo siguiente. Esa es una tarea, ¿no? De lo que es el elixir. Copia todos los elementos. Ahí ya se los coloqué todos los elementos que debo trabajar. Ahora, aparte de eso, me dice copia las fórmulas. Aquí yo tengo la ecuación del elixir. Si ven, aquí yo la tengo la ecuación que tiene un elixir. Ahí está. Esta es una ecuación. A al cuadrado sobre b cuadrado. Es decir, que yo estoy trabajando con el teorema de Pitágoras. Acuérdense, es como decir, para mí, es decir, la hipotenusa es igual de la suma de sus catetos elevado al cuadrado. Para mí, el 1 sería como la hipotenusa. Esta ecuación de la elipse es basada en el teorema de Pitágoras. Aquí tengo una ecuación. Pueden ir subrayando para que ustedes anoten. ¿Ya? No vamos a ir al otro lado. Esa es una ecuación de la elipse. Ya, a un ratito, me estoy olvidando. Esta es una ecuación de la elipse, por favor, no se van a olvidar. Una ecuación de la elipse cuando... Un ratito. Ya. Esta es una ecuación en la elipse cuando tengo centro fuera del origen. Es decir, cuando mi centro está fuera del origen. Fuera del origen. Entonces, esa es la ecuación de centro fuera del origen. Es decir, que el valor de tanto de H como de K son distintos de 0. Ninguno de los valores va a ser 0. ¿Ya? Por eso se llama ecuación fuera del origen. ¿Ya? Entonces, centro, cuando mi centro para mí, mi centro no es 0, 0. Entonces, esa es una ecuación. Tenemos otra ecuación. ¿Ya? Aquí tenemos la otra ecuación. Elipse que tiene centro el origen, es decir, que el valor del centro es 0, 0. Aquí está. Entonces, tenemos que cuando mi ecuación, ya, esta es mi ecuación, cuando mi centro es 0, 0. Tal como lo dice aquí el ejercicio. Entonces, esta es mi ecuación cuando es 0, 0. Y esta cuando tiene cualquier valor, la misma que la anterior. ¿Ya? Ahí está. Ahí le dan las dos formas. ¿Bien? Fíjense bien que en la primera, como vale 0, 0, es como si desapareciera el valor de H y K. Entonces, como si desapareciera.
pero ya sabemos automáticamente que vale 0 y 0. Y ahí están todos los valores de nuevo. ¿Ya? Todos los valores. Entonces, fíjense que aquí hay un valor que empieza con X y otro con Y igual a 1. Fíjense que aquí es Y y luego X. ¿Ya? Es la misma fórmula, solamente es que una es cuando mi elixir está echada, ¿ya? Y la otra es cuando mi elixir está de forma vertical, ¿ya? Horizontal o vertical. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Igual que esta segunda ecuación con la primera que tenemos aquí. Esta es una y aquí tengo la otra. ¿Ya? Dependiendo la letra con la que empieza, es lo que yo voy a saber si es vertical o horizontal. Fíjense, A y B no cambia, A y B no cambia. Lo que cambia son las letras de arriba, es decir, el punto del centro. Bien, lo vamos a ver acá entonces en algunos ejercicios. ¿Cuándo voy a trabajar con una y cuándo voy a trabajar con otra? Bien. Entonces, fíjense en este ejercicio. A mí me dice que debo resolver el ejercicio y trabajar. Yo ya sé que mi centro, en este caso, fíjense, aquí está, este es mi centro, este es 0, 0. Yo ya sé automáticamente porque está ahí. Entonces, este es mi punto del centro que vale 0, 0. Acuérdense que este valor, a este valor de aquí se le llama eje mayor. Mientras que al otro valor le llamo yo eje menor. ¿Listo? Ahí está. Ahora, me dice a mí que cuando abre así, cuando tengo esta elixir de esta forma, o sea, de forma horizontal, ¿ya? Voy a empezar mi fórmula con X. Es decir, con X. ¿Ya? Lo demás es absolutamente lo mismo. Entonces empieza con X. Pero, ¿ya? Pero cuando mi elixir está de forma vertical, así como en este caso, un ratito, voy a borrar. Si se acaba el tiempo, por favor, descansamos o volvemos a ingresar y salimos más temprano. ¿Qué dicen ustedes? Entramos y salimos más temprano, entramos. Ya. Entonces, aquí está. ¿Ya? Ahora sí. Aquí está mi valor, mi fórmula. Entonces, igual, cuando está así, empieza con X. Y cuando está así, empieza también igual. En este caso, igual está empezando con X. Pero se trabaja con el valor de las Y. Es decir, que esas son las fórmulas que voy a ocupar. ¿Ya? Igual. Ahora lo vamos a ver en ejercicios. Como ustedes lo van a ver más sencillo. En ejercicios son más sencillos. Así programado como lo ven aquí, es un poco más difícil. Mientras que en los ejercicios es mucho más fácil. Fíjense, tenemos aquí varios ejercicios para poder resolver el día de hoy. Vamos a ver primero los ejercicios cuando están de esta forma, que es cuando el centro es 0, 0, y también cuando están fuera del origen, como esta forma de aquí. Miren que me da excentricidad y lado recto. Entonces ya tengo los valores yo para poder trabajar. ¿Alguna pregunta? Que quieran, que piensen, ustedes que vayan a ese examen, ¿sí? Y también tiene la fórmula general, ¿no? Sí, igual tiene la fórmula general. Acuérdense que una ecuación, toda, ya sea circunferencia, elipse, parábola o hipérbola que vamos a avanzar, todos llegan a una ecuación general. ¿Ya? Y de esa ecuación general yo puedo encontrar todos los elementos. ¿Alguna otra pregunta? Para que identifiquemos. ¿Ninguna? No, está todo claro. Ahora, necesito por favor que veamos algunas figuras elípticas antes de que empecemos con los ejercicios.
porque eso es lo que van a trabajar ustedes. Lo único que voy a hacer es poner figuras elípticas, ¿ya? Que al final de que termine hipérbola, yo voy a terminar de avanzar todo. Es decir, voy a avanzar circunferencia, parábola, elipse, hipérbola. Mezclo las 4. Voy avanzando una por una. Entonces, fíjense que estas son las figuras elípticas. Ahí está. Puedo yo tener cualquiera de estas que yo puedo dibujar. Tiene que tener esa figura. Ese es un elipse. ¿Dónde más puedo encontrar qué en nuestra vida real, o en lo que nosotros vivimos, qué tiene esta forma de nuestro cuerpo? El ojo. El ojo. ¿Qué otra cosa más hay? Fíjense. Mesa El de huevo de la billares. gallina. Ya. Ahí tenemos, miren. ¿Sirve imprimir, no, profe? ¿Cómo imprimir? ¿Vas a dibujar? Flojito. Ahí está, No miren. Feo sale, profe, dibujado. Nada, van a dibujar. Profe, no es momento para dibujar, profe. Ajá, tienen que dibujar. Somos grandes, no necesitamos dibujar ya. Ajá, seguro. Profe, yo voy a la universidad y nunca me piden dibujo, profe, solo me dicen que vaya a imprimir. Ajá, seguro. Ya, ahí está, un huevo también tiene una figura elíptica. Entonces ustedes tienen bastantes dibujos para poder hacer. ¿Ya? Entonces Mentira. necesito, por favor, que ustedes revisen y empecemos con la teoría. ¿Ya? Ahora, pregunto yo, ¿alguna pregunta que ustedes crean o algo que no han entendido de la teoría para que explique? Porque la próxima clase hay examen de quizzes. Todo, profe, no entendí nada, entre tarde. Profe, la abertura del elixir, ¿Ya? ¿cómo se ve? Porque yo estoy viendo en la parte del foco que hay unas líneas. ¿Eso no es un lado recto? Sí, es decir, es un lado recto. Por eso, para mí, todo esto de acá, un ratito, si es que se corta, volvemos a entrar. Todo esto para mí es mi eje mayor. Es decir, es la abertura mayor que va a tener mi elipse. Claro. No, cuando se abre para... Sí. Ah, ya. Y este va a ser mi eje menor. Siempre. No va a cambiar. Si esta elipse diera la vuelta y fuera vertical, lo mismo. Fíjense cuál va a ser el eje mayor y cuál va a ser el eje menor. No va a cambiar. Siempre la abertura mayor es la que vamos a tener. Las directrices van a estar a las esquinas, es decir, como los espejos. Aquí está la directriz y ¿dónde va a reflejar? Hacia adentro. Aquí está la directriz, hacia dónde va a reflejar, hacia adentro. Lo mismo que tendríamos